La película comienza en el año 1985, en una noche muy lluviosa en la Bahía de la Amnistía. En ese lugar, un hombre llamado Thomas ve a una mujer apoyada en unas rocas. Al acercarse, Thomas se siente curioso, ya que la mujer sostenía un tridente en una de sus manos. A pesar de eso, Thomas decide llevarla a su casa, y allí la mujer finalmente despierta. Sin saber dónde se encuentra, la mujer intenta atacar a Thomas con su tridente, pero desiste al escuchar un ruido extraño proveniente de otra habitación. Al descubrir de dónde venía el ruido, la mujer lanza su tridente hacia un aparato, sin saber que solo era un televisor. De repente, la mujer se desmaya nuevamente y despierta al día siguiente. En ese momento, Thomas aparece y se presenta ante la mujer. Ella también se presenta y dice llamarse Atlana, conocida como la reina de Atlantis. Al vivir juntos, Atlana y Thomas se acercan cada vez más y con el tiempo desarrollan una relación que da como fruto un hijo, al que llaman Arthur. Cuando todo parecía ir bien, unos soldados de Atlantis destruyen la casa y tratan de capturar a Atlana para llevarla de regreso al océano. Siendo muy poderosa y para proteger a su familia, Atlana lucha contra los soldados y los derrota. Eventualmente, Atlana habla con Thomas y le dice que debe regresar a Atlantis, ya que, de no hacerlo, más soldados seguirán llegando. Por ello, Atlana le entrega a Arthur a Thomas para que lo cuide y le pide que le dé su tridente cuando sea mayor. Antes de marcharse, Atlana le promete a Thomas que, cuando todo sea seguro, volverá para estar con ellos. Tras decir esto, Atlana se lanza al mar y desaparece en las profundidades del océano. Años después, Arthur se encuentra en una excursión en un acuario de la ciudad. Arthur intenta comunicarse con unos peces y, sorprendentemente, estos parecen entenderlo. Al ver esto, unos matones se acercan y comienzan a burlarse de Arthur por hablar con los peces. De repente, un tiburón se enfurece con los matones y trata de romper el vidrio del acuario para atacarlos. Para evitarlo, Arthur utiliza sus poderes y se comunica con el tiburón y los peces pidiéndoles que se calmen. Después de eso, todos los animales marinos se reúnen alrededor del joven, dejando a todos los presentes impresionados. 20 años después, en las profundidades del océano, un submarino es atacado por una nave comandada por piratas. Dentro del submarino, un líder de los soldados de la nave, llamado Jesse, junto con su hijo David, eliminan a los tripulantes. De repente, los soldados son sorprendidos por algo que empuja el submarino hacia la superficie del océano. Poco después, Arthur, ya adulto y extremadamente poderoso, entra al submarino. Al verlo, los soldados intentan atacarlo, pero Arthur se defiende con un escudo improvisado. Gracias a su fuerza, Arthur derrota a todos los soldados, pero David interviene y trata de enfrentarlo. Rápidamente, Arthur derrota a David, pero antes de irse, Jesse aparece y le dispara un misil. Debido a su superfuerza, Arthur no sufre ningún daño, y al levantarse, ataca a Jesse. En medio del caos, el submarino queda destruido y el agua comienza a entrar al lugar. Para empeorar la situación, Jesse queda atrapado bajo un torpedo, y al verlo, David intenta ayudar a su padre. Desesperado, David le pide ayuda a Arthur, pero este se niega y se marcha, dejándolos atrás. Sin opciones, Jesse activa una granada y le pide a David que escape y se vengue de Arthur. David logra escapar, pero termina escuchando el ruido de una explosión, lo que significa que su padre ha partido de este mundo. Eventualmente, Arthur rescata a los demás tripulantes que estaban en el submarino y aprovecha para presentarse, diciendo que es conocido como Aquaman. Después de que todos son salvados, Arthur se reencuentra con Thomas, quien lo estaba esperando. Más tarde, ambos van a un bar y ven un noticiero que habla de los actos heroicos de Aquaman. Al ver esto, Thomas se siente orgulloso de Arthur y le dice que Atlana tenía razón cuando dijo que él sería el responsable de unir el mundo de la superficie con el mundo de Atlantis. De repente, un grupo de motociclistas que estaban en el bar se acercan a Arthur, pero cuando él piensa que quieren iniciar una pelea, los motociclistas sacan una cámara para tomarse una foto, ya que saben que él es Aquaman. Mientras tanto, en el océano Atlántico, un rey llamado Orm, junto con su mentor Vulco, llegan al templo de los 7 reyes para encontrarse con otro rey llamado Nereus. Orm conversa con Nereus diciendo que, en el pasado, los 7 reinos se unieron en uno solo y formaron el mayor imperio que el mundo haya visto. Sin embargo, Orm comenta que, ahora que es rey de Atlantis,
se siente atado por las leyes del reino y percibe que no pasará mucho tiempo antes de que el reino de la superficie destruya el reino de Atlantis. Al escuchar esto, Nereus intenta tranquilizarlo, diciendo que el propio reino de la superficie se destruirá y no hará nada contra Atlantis. A pesar de ello, Orm insiste, argumentando que, antes de que la superficie se destruya, podrían destruir Atlantis primero. No obstante, Nereus sabe que Orm solo dice eso porque quiere unir a todos los reinos para convertirse en el maestro de los océanos y gobernarlo todo. Además, Nereus le recuerda a Orm que hay un habitante de Atlantis viviendo en la superficie que en el futuro podría heredar el trono y ser elegido como el maestro de los océanos. Mientras conversaban, un submarino aparece y comienza a atacar el lugar. Para protegerse, Nereus y Orm se unen y atacan al submarino. Afortunadamente, logran destruir el submarino, y al darse cuenta de que el mundo de la superficie comenzaba a amenazar el de Atlantis, Nereus forma una alianza con Orm. Mientras tanto, por la noche, cuando Arthur sale del bar junto con su padre, ve a la princesa de Atlantis, llamada Mera, quien es hija de Nereus. Mera le dice a Arthur que Orm está trazando un plan para iniciar una batalla contra el mundo de la superficie, y le pide que vaya a Atlantis para reclamar su derecho a ser rey con la ayuda del tridente que su madre le dio. Sin embargo, Arthur se niega a ayudar, pero promete que, si Orm inicia una batalla en la superficie, hará todo lo posible por derrotarlo. Esa misma noche, en algún lugar del océano, David recibe a los soldados de Orm en su nave. Ellos le entregan una recompensa por haber enviado un submarino y haber ayudado a convencer a Nereus de iniciar una batalla contra la superficie. No obstante, David rechaza la recompensa, pues su principal objetivo es derrotar a Aquaman. Mientras tanto, Arthur lleva a su padre a casa, cuando de repente ve un enorme tsunami formándose a lo lejos. Al ver esto, Arthur acelera el vehículo en el que viajaban, pero el tsunami los alcanza. Preocupado, Arthur nada para buscar a su padre, pero no lo encuentra. Afortunadamente, aparece Mera, quien utiliza sus poderes para detener el tsunami. Después, Arthur encuentra a su padre, pero se da cuenta de que había tragado mucha agua. Usando sus habilidades, Mera extrae el agua que Thomas había tragado, y poco tiempo después, él despierta. Al ver lo que ocurrió, Mera le dice a Arthur que Orm ya está iniciando la batalla en la superficie, y que con el tiempo, las cosas empeorarán. Al día siguiente, noticieros de todo el mundo alertan que tsunamis están destruyendo todo, y que los responsables son los habitantes de Atlantis. Eventualmente, Arthur se convence de que debe impedir que la batalla entre los dos mundos ocurra, y se prepara para saltar al mar junto con Mera. Después de saltar al mar, Mera toma su nave y lleva a Arthur a Atlantis. Al llegar allí, Arthur queda impresionado, ya que nunca había visto el lugar de cerca. Poco después, los dos llegan a un barco protegido por una burbuja de aire, y dentro de él se encuentran con Vulko, quien los estaba esperando. Vulko les dice que los tsunamis que aparecieron en el mundo son el comienzo de una gran batalla que está por iniciarse. Además, Vulko revela que la leyenda del tridente de Atlan es real, que fue forjado con un acero poderoso perteneciente al legendario Poseidón, y que solo quien sea digno de tenerlo en sus manos podrá gobernar todo el reino. Vulko también cuenta más sobre el pasado, explicando que cuando los reinos se unieron, Atlantis prosperó en la superficie y lograron diversos avances. Sin embargo, con el tiempo, el poder del tridente empezó a ser codiciado por todos, y por eso Atlantis se hundió en el océano. Con el tiempo, una nueva civilización de Atlantis evolucionó en el océano, mientras que otros se convirtieron en criaturas de las profundidades. Por esta razón, el rey quedó atrapado en una parte oscura en el fondo del océano, y ni él ni el tridente volvieron a ser vistos. Sin embargo, Vulko explica que recientemente un grupo de arqueólogos encontró un mensaje antiguo del rey de Atlan contenido en un cilindro, el cual podría dar una pista sobre la ubicación del tridente. Justo cuando iba a tomar el cilindro, ocurre una explosión y aparecen soldados de Atlantis. Debido a su gran poder, Arthur logra derrotar a algunos soldados, pero otros más fuertes aparecen y consiguen capturarlo. En Atlantis, Arthur se da cuenta de que está prisionero y ve a su hermano Orm. En ese momento, Orm le dice a Arthur que está enfurecido por todas las destrucciones causadas por el mundo de la superficie, y por eso quiere iniciar una batalla. No obstante, Arthur le responde que eso no sucederá,
revelando que evitará la batalla entre los dos mundos. Al escuchar esto, Orm decide luchar contra Arthur, pues si logra derrotarlo, los 7 reinos tendrán que aceptarlo como el maestro de los océanos. Más tarde, Vulco entrena a Arthur para la batalla, y Arthur recuerda cuando Vulco lo ayudó a entrenar sus habilidades con el tridente que su madre le había dado. En uno de los entrenamientos, Vulco le enseña una habilidad con el tridente para crear un escudo hecho de agua. Después del entrenamiento, Arthur pregunta qué sucedió con su madre, ya que pensaba que ella no lo amaba. Vulco decide contarle la verdad, diciendo que Atlana regresó a Atlantis, se casó con el rey Orbax y tuvo un hijo, Orm. Sin embargo, Orbax descubrió que Atlana tenía otro hijo, y al darse cuenta de que ese hijo era Arthur, decidió eliminarla, arrojándola a las criaturas de las profundidades del océano. Mientras tanto, Orm le da un regalo a Mera, una pulsera. Orm le dice a Mera que esa pulsera es especial, ya que se la dio su madre, Atlana. De repente, aparece Arthur, y Orm le ofrece una oportunidad de escapar, pero Arthur se niega. Más tarde, Arthur y Orm inician una batalla legendaria mientras los habitantes de Atlantis apoyan a Orm. En medio de la batalla, Arthur lleva ventaja, pero en un momento, Orm logra romper su tridente. Al ver que no podría protegerse más, Orm aprovecha para derrotar a Arthur, pero Mera, que estaba en su nave, lo impide. En ese instante, Mera rescata a Arthur y ambos huyen, pero Orm y sus soldados los persiguen. En medio de la huida, la nave de Mera termina siendo alcanzada y cae en la lava, haciendo que Orm crea que han sido eliminados. Sin embargo, lo que Orm no sabía es que Arthur y Mera escaparon con la ayuda de una ballena, que los llevó hasta la superficie. Más tarde, los dos se dirigen al desierto del Sahara con el objetivo de encontrar el tridente de Atlan. Desafortunadamente, Orm descubrió la ubicación de los dos debido a un rastreador que estaba en la pulsera de Mera. Por esta razón, Orm ordena a sus soldados que los encuentren y los eliminen, pero Nereus lo detiene, diciendo que si algo le sucede a Mera romperá el acuerdo con él. Para poder capturarlos, Orm contacta a David y le pide que lidere a sus soldados para perseguir a Arthur y Mera. Además, Orm le entrega a David una armadura, pero a este no le agrada mucho y comienza a modificarla para ajustarla a su gusto. Volviendo con Arthur y Mera, finalmente llegan al desierto, y después de caminar un poco, caen en un agujero donde encuentran el lugar donde el tridente de Atlan había sido forjado. En ese lugar, ambos ven una antigua máquina, y se dan cuenta de que había un espacio para colocar el cilindro que contenía el mensaje de Atlan. Al colocar el cilindro, ambos se confunden porque no sucede nada. Sin embargo, Mera nota que para que el cilindro funcione, debe ser activado con agua, por lo que toma una gota de agua de Arthur. Cuando el cilindro se activa, aparece un holograma de Atlan que revela la ubicación exacta de su tridente. Tras esto, se abre un pasaje secreto en el suelo, donde encuentran una botella. Al recoger la botella, descubren un mapa con la ubicación del tridente, y se dan cuenta de que su próximo destino es Italia. Al llegar a Italia, Mera queda impresionada con el lugar y las personas a su alrededor. Después de caminar un poco, ambos encuentran varias estatuas y, de acuerdo con el mensaje de Atlan, Arthur coloca la botella en una de ellas. Con ello, descubren el lugar exacto donde se encuentra el tridente y se llenan de alegría. Cuando todo parecía ir bien, David y los soldados de Orm aparecen e inician una batalla. Con su nueva armadura, y ahora conocido como Black Manta, David lucha de igual a igual con Arthur y lo lanza lejos. Mera también es rodeada por los soldados, pero gracias a su habilidad logra derrotarlos. En otro momento, más soldados aparecen y Mera intenta escapar, pero termina cayendo en una tienda de vinos. Como el lugar está lleno de vino, Mera utiliza sus poderes para controlar el líquido y derrotar a los soldados. Un poco más lejos, David ataca a Arthur con un arpón eléctrico, pero usando toda su fuerza, Arthur lo jala y lanza al villano lejos. En ese momento, David nota que su armadura está dañada, y, aprovechando la oportunidad, Arthur le lanza 2 bolas de hierro. David intenta destruir las bolas de hierro, pero no lo logra y cae al mar. Cuando la batalla termina, Mera nota que Arthur necesita ayuda. En ese instante, se da cuenta de que la pulsera que le dio Orm era en realidad un rastreador, por lo que Mera lo destruye. Más tarde, Arthur despierta en un bote y se da cuenta de que Mera lo cuidó. Cuando se encuentra con ella, Arthur le dice que David quiere derrotarlo porque se negó a ayudar a su padre.
Después de esto, Mera le dice a Arthur que se dirigen al reino de las criaturas de la fosa, y Arthur recuerda que fue allí donde su madre partió de este mundo. Mientras tanto, en el océano, Orm descubre que Vulko ayudó a Arthur con su entrenamiento, por lo que decide encarcelarlo. Volviendo a Arthur y Mera, llegan cerca del reino de las fosas, y en ese momento, varias criaturas aparecen para atacarlos. Al ver que son demasiadas, Arthur y Mera deciden esconderse en el bote. De repente, toman una bengala y descubren que las criaturas huyen de la luz. Por eso, ambos saltan al mar y pasan por varias criaturas, utilizando la bengala. Más adelante, se acercan a una fuente de luz y las criaturas dejan de seguirlos. En ese lugar, avistan un tornado y deciden atravesarlo, pero terminan separándose. Eventualmente, Mera casi es alcanzada por un pez gigante, pero es salvada por una persona misteriosa. Poco después, Arthur despierta en el mar oculto en el centro de la Tierra y se da cuenta de que quien salvó a Mera fue su madre, Atlana, quien estaba viva. Al verla, Arthur se emociona y la abraza. Después de esto, Atlana revela que lleva 20 años atrapada en ese lugar y que la única forma de salir es sosteniendo el tridente de Atlan. Al saber esto, Arthur se compromete a conseguir el tridente, pero Atlana le advierte que más adelante encontrará a una criatura enorme y poderosa. Tras pasar por una cascada, Arthur ve el tridente, que estaba junto a Atlan. Antes de poder tomar el tridente, Arthur se encuentra con la criatura gigante conocida como Karaten. Usando sus poderes, Arthur se comunica con la criatura, algo que solo Atlan podía hacer. Arthur le dice que quiere tomar el tridente únicamente para salvar ambos mundos, y al escuchar esto, Karaten le permite tomar el objeto. Tan pronto como toma el tridente, Arthur adquiere un poder increíble y regresa para reunirse con Atlana y Mera. Mientras tanto, en el reino de Atlantis, Orm se prepara para atacar el último reino restante, con la intención de convertirse en el maestro de los océanos e iniciar la batalla contra el mundo de la superficie. Sin embargo, es detenido por Arthur, quien con la ayuda de Karaten comienza una batalla legendaria. Orm ordena a sus soldados derrotar a Karaten, pero no lo logran. Con el tiempo, Arthur y los demás derrotan a varios soldados y logran que los otros reinos dejen de seguir las órdenes de Orm. Al ver que Arthur sostenía el tridente de Atlan, los otros reinos lo aceptan como su nuevo rey. En la superficie, Arthur y Orm inician una nueva batalla para decidir el futuro de ambos mundos. Utilizando todo lo que aprendió durante su entrenamiento, Arthur destruye el tridente de Orm y gana la batalla. Después de esto, aparece Atlana, y Orm se emociona al ver nuevamente a su madre. A continuación, aparece Vulko, y ordena a los soldados arrestar a Orm. Con la batalla terminada, Arthur finalmente se convierte en el nuevo rey, salvando así ambos mundos. Eventualmente, Atlana se reencuentra con Thomas después de muchos años, y ambos se besan apasionadamente. En la escena final, David es rescatado por algunos pescadores y les pide ayuda para encontrar y derrotar a Aquaman, y así termina la película. La segunda película comienza en una noche lluviosa, donde en un barco carguero, unos piratas intentaban capturar una carga. Mientras tanto, en los océanos, el legendario rey Arthur, más conocido como Aquaman, se da cuenta de lo que está ocurriendo y rápidamente llega al barco para derrotar a los piratas. Por ser muy poderoso, Arthur derrota fácilmente a los piratas y salva a toda la tripulación. En la actualidad, Arthur tiene un hijo llamado Arthur Jr., y el superhéroe le cuenta todas sus aventuras. Le dice que en el pasado conoció a una mujer llamada Mera y se enamoró de ella. Poco tiempo después, Arthur y Mera se casaron y pronto tuvieron un hijo. Arthur continúa diciendo que su vida cambió cuando se convirtió en rey de Atlantis, tras impedir que su hermano llamado Orm atacara el mundo de la superficie. Al principio, Arthur se sintió victorioso por haber conquistado el trono, pero pronto se dio cuenta de que este trabajo era muy aburrido y tedioso, ya que debía participar en reuniones todo el día. Para empeorar la situación, Arthur propuso varios cambios en Atlantis, pero todos fueron rechazados por el Consejo de las Casas. Por eso, Arthur cuenta que las únicas cosas que hacen que su trabajo valga la pena son pasar tiempo con su hijo y su esposa, y también luchar contra criaturas gigantes en el mar. Eventualmente, el padre de Arthur, llamado Thomas, conversa con él y le dice que Arthur Jr. necesita un hermano para divertirse. Arthur responde que eso no funcionará, ya que al no llevarse bien con su propio hermano, piensa que sucederá lo mismo con Arthur Jr. Aún así,
Thomas dice que es normal que los hermanos se peleen, pero Arthur insiste en que su hijo está bien teniendo un perro como amigo. De repente, ambos se sorprenden al ver que Arthur Jr. estaba usando sus nuevos poderes para comunicarse con los peces en un acuario. Arthur se alegra, ya que siempre deseó que su hijo heredara sus poderes. Mientras tanto, en la Antártida, el mayor villano de Aquaman, llamado David, estaba trazando nuevos planes para derrotar al héroe. David estaba molesto con Aquaman, ya que, además de haber destruido su armadura, no salvó a su padre en el momento en que más lo necesitaba. Por esta razón, David reunió a un equipo en la Antártida, junto con un doctor llamado Shin, para buscar pistas de algo que pudiera derrotar a Aquaman. Uno de los asistentes de Shin le muestra que lograron detectar algo bajo el hielo, pero de repente ocurre un temblor y todo el hielo comienza a resquebrajarse. Para salvarse, Shin y su asistente empiezan a correr, pero no logran escapar y terminan cayendo. En la parte subterránea, el asistente de Shin se lastimó la pierna debido a la caída, y por eso no puede levantarse. Para empeorar la situación, el vehículo de Shin también cae y provoca una grieta en el hielo. La grieta llega hasta una pared y en ese momento aparece el tentáculo de una criatura misteriosa. De repente, el tentáculo captura al asistente de Shin y lo lleva lejos. Poco tiempo después, el equipo de David aparece y encuentran a Shin completamente preocupado. Shin le cuenta a David que su asistente fue llevado al otro lado, por lo que David y su equipo deciden investigar. Al avanzar un poco, David y su equipo quedan impresionados, ya que encuentran una cueva gigante donde había diversas criaturas congeladas. David se da cuenta de que estas criaturas habían estado congeladas durante miles de años, pero debido al calentamiento global, estaban a punto de descongelarse. En ese momento, David y su equipo se sumergen en el mar helado y encuentran diversas estructuras que supuestamente fueron creadas por una antigua civilización. De repente, los tentáculos reaparecen y atacan a David y su equipo. David es arrastrado hacia el fondo del mar donde encuentra varios vehículos submarinos. Además, David avista un tridente, aunque estaba partido por la mitad. Curioso, David se acerca al tridente y al unir sus mitades, una energía se emana por todo el lugar. En ese instante, un ser muy poderoso contacta a David y le dice que, si lo libera, le otorgará poderes ilimitados para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Más tarde, David emerge del agua y al sostener el tridente, comienza a sentirse poderoso. 5 meses después, todo estaba tranquilo, pero Mera le dice a Arthur que ha sido llamado para una reunión por el Consejo de las Casas. Al llegar a la reunión, el Consejo revela que el mundo de la superficie está contaminando el mundo de Atlantis y que, si no actúan rápido, todo llegará a su fin. Después de reflexionar, Arthur propone que el mundo de Atlantis se revele al mundo de la superficie para mostrar a los humanos la importancia de cuidar bien los mares y la tierra. Sin embargo, la líder del consejo se niega y le dice a Arthur que su mentor partió de este mundo debido a la contaminación causada por los humanos. Además, la líder afirma que, si el mundo de Atlantis se revela al mundo de la superficie, será para atacarlos. Mientras tanto, David logra reconstruir su armadura y reúne a su equipo dentro de uno de los submarinos que encontró antes de recibir los poderes del tridente. Gracias al tridente, David descubre la existencia de máquinas poderosas llamadas Octobots, capaces de explorar todo el reino acuático. Sin embargo, para que estas máquinas funcionen, necesitan un combustible llamado oricalco, y David planea obtenerlo. Después de tomar el combustible de casi todos los depósitos, solo queda un lugar del cual David no ha extraído el combustible, y además de ser considerado el lugar más protegido del mundo, está ubicado en Atlantis. Al llegar al depósito, David y su equipo comienzan a extraer el oricalco, pero de repente se activa una alarma y quedan atrapados. Preocupado, David llama a su equipo para que lo rescaten, y rápidamente los soldados de Atlantis inician una batalla. Para protegerse, el equipo de David activa un escudo en el submarino, resguardándose de los ataques de los soldados. Después de eso, el Dr. Shin activa un rayo sónico desde el submarino. Para reforzar las defensas, la madre de Aquaman, llamada Atlanna, junto con Mera, se unen para derribar el submarino, iniciando una nueva batalla. En ese momento, Shin dispara nuevamente el rayo sónico, que termina hiriendo a Atlanna. Sin Atlanna presente, Mera asume el liderazgo y comanda a todos los soldados en la batalla.
Mera se dirige al Octobot donde estaba David, y al abrirlo, intenta atacarlo. No obstante, David activa un rayo láser sobre Mera y la lanza lejos. Después de esto, David une nuevamente su tridente y se prepara para atacar a Mera, pero es detenido por Aquaman. Cuando David se levanta, se alista para luchar contra Aquaman, pero en ese momento, Shin le advierte que más soldados de Atlantis se están acercando. Antes de retirarse, David lanza un rayo láser sobre las vías de un tren de Atlantis, y al verlo, Aquaman hace todo lo posible para salvar a todos. Después de salvar a todos del tren, Aquaman intenta acercarse al submarino, pero es detenido por el rayo sónico. Más tarde, Arthur se reúne con su madre y con el rey Nereus, y descubren que David ha capturado muchos depósitos de oricalco. Además, la madre de Arthur explica que el oricalco es muy perjudicial para el planeta, y por eso el combustible había sido almacenado en 12 depósitos diferentes hasta que David apareció y se apoderó de todo. El rey Nereus menciona que David debe estar trabajando con el oricalco desde hace 5 meses, y Arthur se da cuenta de que el planeta ha estado calentándose exactamente durante ese tiempo. Ante esto, la madre de Arthur le dice que deben detener a David lo antes posible, ya que, de lo contrario, el planeta estará en peligro. Por esta razón, Arthur tiene una idea y dice que pedirá ayuda a su hermano Orm para derrotar a David. Sin embargo, el rey Nereus lo detiene, diciendo que la prisión donde está Orm está altamente protegida, pero Arthur insiste en que no tiene otra opción. Para ayudarlo en esta misión, el rey Nereus le entrega a Arthur un traje especial que lo hace invisible. Además, la madre de Arthur revela que lo acompañará un pulpo inteligente con habilidades de espionaje. Antes de partir, Atlana le pide que cuando encuentre a Orm, le diga que su madre lo ama. Al llegar al lugar donde Orm está preso, Arthur y el pulpo se unen y derrotan a algunos guardias. Después de esto, Arthur se encuentra cara a cara con su hermano y le pide ayuda, ofreciéndole su libertad a cambio. De repente, suena una alarma, y sin opciones, Orm decide ayudar a Arthur. Antes de salir de la prisión, Arthur y su hermano capturan algunas criaturas en el camino y las usan para escapar. Cuando llegan a un desierto, los hermanos se dirigen hacia una playa, pero en ese instante, más guardias aparecen y capturan a Arthur. Gracias a su traje, Arthur logra derrotar a algunos, pero otros guardias persiguen a Orm. Cuando están a punto de capturarlo, Orm es rociado por el agua de la playa y recupera sus poderes. Sintiendo su fuerza, Orm ataca a los guardias y los derrota, pero nota que su hermano está en peligro. De repente, un último guardia estaba a punto de atacar a Arthur, pero justo a tiempo, Orm aparece y lo derrota. Cuando todo parecía estar bien, miles de guardias aparecen a lo lejos, y sin opciones, los hermanos, junto con el pulpo, deciden dirigirse al mar. Poco después, Orm y Arthur se dirigen al reino de los piratas, ya que allí el rey podría revelarles la ubicación de David. Al llegar, el rey se niega a ayudarlos, e irritado, Arthur ataca a las criaturas acuáticas. Luego, Arthur coloca un casco de buceo en la cabeza del rey y comienza a reducir la cantidad de agua en su interior. Preocupado, el rey revela que David está en una selva cerca de un volcán inactivo, ubicado en el Pacífico Sur. Al escuchar esto, Arthur permite que el rey respire de nuevo y luego se marcha con su hermano. Más tarde, los hermanos llegan a la isla, y Arthur le pide al pulpo que regrese a Atlantis y revele su ubicación a su madre y al rey Nereus. En la isla, los hermanos se impresionan al ver diversos animales enormes y se dan cuenta de que esto sucede debido al oricalco. De repente, aparecen varios insectos y para evitar ser atacados, Arthur y su hermano huyen. En ese momento, los hermanos llegan cerca de un acantilado y después de pensar un poco, Arthur derriba una estatua gigante, logrando escapar. Mientras tanto, el Dr. Shin intenta hablar con David sobre los nuevos descubrimientos del oricalco, pero no lo encuentra. De repente, Shin ve el tridente de David y decide unir sus mitades. Al hacerlo, Shin comienza a tener las mismas visiones que David tuvo y se da cuenta de que está siendo controlado por un ser poderoso. En ese instante, David aparece y le dice a Shin que solo está intentando liberar al ser poderoso porque quiere derrotar a Aquaman. Más tarde durante la noche, Arthur y su hermano llegan a la base secreta de David y derrotan a varios guardias hasta llegar al centro de comando. Allí,
Los hermanos descubren que el plan de David es usar el horno de oricalco para calentar la atmósfera de la Tierra. Orm revela que la única solución para detener esto es destruir toda la isla. De repente, Shin aparece y planea atacarlos. Sin embargo, cuando las puertas se cierran, Shin revela que solo estaba fingiendo para que David no descubriera la verdad. Shin explica que quiere ayudarlos a detener a David, y dice que su mayor sueño es ver Atlantis con sus propios ojos y mostrar las maravillas del reino al mundo. Mientras revelaba esto, ocurre una explosión y aparecen los soldados de David. Rápidamente, Arthur y su hermano se unen y comienzan una intensa batalla. De repente, David aparece usando su armadura, pero Orm piensa que él es débil e intenta atacarlo. No obstante, David lanza a Orm lejos, demostrando que se ha vuelto muy poderoso. Para proteger a su hermano, Arthur lucha contra David, pero este era demasiado fuerte y también lo derrota. En un momento, David lanza su tridente contra Orm, pero él logra esquivarlo. Curioso, Orm agarra el tridente y termina teniendo las mismas visiones que tuvo David. Segundos después, David lanza a Orm lejos y planea acabar con él. Pero en ese momento, los soldados de Atlantis aparecen y tratan de entrar en la base secreta. Al ver esto, David ordena a sus soldados que huyan, pero Arthur aparece para enfrentarlo nuevamente. En ese instante, David logra soltarse de Arthur y se dirige hacia su submarino. Para evitar que escape, Arthur lo sigue, pero el submarino lanza un rayo sónico que lo envía lejos. Para empeorar la situación, Arthur queda atrapado entre las rocas, pero en ese momento Mera aparece para ayudarlo. Más tarde, Orm cuenta que cuando unió las mitades del tridente, tuvo una visión de un reino perdido llamado Necros. Orm explica que, antiguamente, el rey de Necros, llamado Kordax, recogió todo el oricalco que encontró y convirtió al reino en el más rico de todos. Además, Kordax usó el oricalco para crear un tridente poderoso, y con este objeto transformó a todos los habitantes del reino en criaturas. El poder del oricalco era tan grande que incluso el propio Kordax terminó convirtiéndose en una criatura. Eventualmente, en una batalla, Atlan partió el tridente de Kordax en dos y luego congeló todo el reino usando su propia sangre. En Atlantis, Atlana y los demás llegan a la conclusión de que, como Kordax y el reino fueron congelados con la sangre de Atlan, también podrían ser descongelados usando la sangre de los últimos descendientes de Atlan. Por esta razón, David podría no estar tras Arthur o Orm, sino tras Arthur Jr. Mientras tanto, David aparece en la casa de Arthur y después de atacar a Thomas, el villano se lleva al hijo de Aquaman. Poco tiempo después, Arthur llega y logra salvar a su padre, pero se da cuenta de que su hijo ha sido raptado. En la base secreta, Shin se da cuenta de que David capturó al hijo de Aquaman y decide enviar la información de su ubicación a Atlantis. Más tarde, David llega a la Antártida y elabora un plan con su equipo para destruir las montañas de hielo. Sin embargo, Arthur aparece y, con su tridente, emite un mensaje para todas las ballenas. El mensaje les pide que usen ondas supersónicas contra el submarino de David, y cuando lo hacen, lo destruyen por completo. A pesar de esto, David avanza junto con Shin hasta el reino congelado, usando los Octobots. Poco después, llegan al lugar donde el rey Kordax está congelado, y David planea liberarlo utilizando al hijo de Arthur. En ese momento, David le pide a Shin que le entregue al hijo de Arthur, pero Shin le da una maleta con un explosivo, que detona rápidamente. David logra salvarse, pero al ver que Shin estaba huyendo con el hijo de Arthur, lo detiene. Después de esto, David estaba a punto de usar al hijo de Arthur para liberar a Kordax, pero en ese instante, Arthur Jr. se comunica con su padre a través de ondas sonoras. Rápidamente, Arthur aparece y comienza una batalla legendaria con David. Aunque Arthur es muy hábil, David sigue siendo extremadamente fuerte y logra derrotarlo. Con esto, David se prepara para acabar con Arthur, pero de repente, Mera aparece y, usando sus poderes de agua, lanza a David lejos. Debido a esto, la máscara de la armadura de David se destruye, pero él no se rinde y lanza su tridente hacia Mera. Para salvarla, Orm agarra el tridente en el momento exacto, pero al hacerlo, comienza a ser controlado por Kordax. Arthur hace todo lo posible para que su hermano vuelva en sí, pero no lo logra. Entonces, Orm ataca a Arthur, y la sangre de este libera al rey Kordax. Después de levantarse,
Arthur logra que Orm vuelva a la normalidad dándole recuerdos de los momentos que vivieron juntos. Con Orm de vuelta en sí, Arthur toma el tridente y lo lanza contra Cordax, pero el rey captura el objeto en el momento exacto. Tras una idea, Orm le entrega a Arthur su tridente, y el héroe lo lanza contra el villano. El tridente de Arthur destruye el tridente de Cordax y también derrota al rey. Debido a esto, todo el lugar comienza a colapsar, y antes de irse, Arthur intenta salvar a David. Sin embargo, David rechaza la ayuda y se lanza a un precipicio. En el exterior, todos están a salvo, y Arthur le revela a Orm que dirá a todos que él fue eliminado, para que pueda vivir libre por un tiempo. Orm agradece a Arthur y se marcha. En la escena final, Arthur y los soldados de Atlantis emergen del agua y aparecen ante todas las personas del mundo. En un comunicado, Arthur revela que tanto el mundo de la superficie como el mundo de Atlantis se unirán para combatir el calentamiento global, y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.